hacerse malignización, y el fungiforme de un 3 a un 5%, así como el cilíndrico de un 15%. La que sigue, por favor. Bueno, ya hablando principalmente de lo que son los síntomas, pues va a haber, bueno, generalmente estos van a ocasionar lo que es la obstrucción nasal, rinorrea, así como hemorragia nasal o epistaxis, hallazgo endoscópico en la fosa. Bueno, ya cuando hacemos la exploración es lo que se va a encontrar. También puede causar, bueno, en un libro lo describe como rojizo, que es en la cabeza, pero principalmente de estas regiones que son el cornete inferior y el cornete medio. También puede, pues, como ya mencioné, si es benigno, pues el crecimiento va a ser lento. Sin embargo, si crece mucho, pues va a, valga la redundancia, a aumentar de volumen y finalmente va a llevar a lo que es la deformidad de la nariz, pues ya que crece y pues va a comprimir o a ejercer presión sobre otras estructuras como los senos maxilares, así como el piso de la órbita, del tabique, y pues estas también pueden ser como unas complicaciones del mismo. Los que menos son frecuentes son la cefalea y pues los estornudos. El diagnóstico se va a hacer, como ya hemos visto en todos, bueno, en todo caso, va a ser una buena historia clínica, así como una buena exploración. Así como, bueno, en un libro menciona meramente que nada más el diagnóstico se va a hacer principalmente por biopsia, ya que pues también como el subtipo que les mencioné, por ejemplo, el cilíndrico, pues se puede confundir con lo que es un adenocarcinoma o con rinosporidiosis, que van a ser la aparición de microquistes. Y ahí les coloqué una imagen de un corte histológico. En la imagen A, no sé si alcanza a ver, ahí se van a encontrar como células escamosas y van a observarse también evaginaciones hacia lo que es el estroma. Y la imagen del lado derecho, pues van a encontrarse células que son vacuoladas y los macroquistes, que ya les mencioné que son como lo que se puede confundir. También el diagnóstico se puede hacer por una radiografía, pero pues desafortunadamente este tipo de tumor, pues como no causa pues muchas complicaciones en los estadios como iniciales, se va a diagnosticar ya cuando está en estadios más avanzados, y pues esto se puede observar, por ejemplo, en la radiografía, que es ya cuando crece mucho, pues la destrucción de la pared interna por ejemplo, el hueso maxilar. Y pues también es importante hacer una tomografía axial computarizada, ya que esta principalmente pues nos va a delimitar bien lo que son pues sí, la extensión del tumor, y ya que pues nos da una mayor proyección hacia los tejidos blandos, como ya habíamos visto con anterioridad. La que sigue, por favor. Bueno, así como el diagnóstico, de hecho, el diagnóstico es muy, muy complicado, ya que leí que, pues, en un artículo, que como la cavidad en sí a estudiar es muy, muy pequeña y está, pues, reducida, la exploración completa es algo complicada, y, pues, esto sí esto va a ser un reto para nosotros, que, pues, en dado caso de que lo llegamos a observar. Pero ya pues dando como un tratamiento, ahí sí les quise poner una imagen, ya que en un libro, bueno, traté de encontrar como una similitud, ya que lo comparan con un papiloma de la piel, y bueno, así es como en teoría debería de observarse, ya que, bueno, en un libro menciona que es como se observa o con lo que se compara, pero pues dentro de la cavidad, ¿no? Y eso es lo que se parece a un papiloma queratocítico, pues de lo que es en el vestíbulo nasal. Y bueno, por la manifestación que tiende a ser muy, puede agravarse hacia una manifestación maligna, y pues principalmente a lo que es la recidiva, que ya había hecho hincapié en eso.
El único tratamiento que hay en este tipo de tumores, en los papilomas, es la extirpación radical, ya que pues, bueno, de hecho daban un consejo que pues, tenía que ser resecado en bloque para pues disminuir la probabilidad de que pueda ser recidiva. Y un dato que me llamó la atención es que pues los papilomas no son radiosensibles y que pues estos no van a estar como tal asociados hacia un factor, por ejemplo, a un proceso inflamatorio, a tabaquismo, a alguna alergia o que el paciente, por ejemplo, esté expuesto a sustancias químicas. Bueno, también hay otros procesos, ya hablando como un poco más a fondo sobre los procedimientos quirúrgicos, pues se van a encontrar los abiertos. Puede ser una cirugía endoscópica, pero pues sin embargo leí que puede hacerse una rinotomía lateral externa, más, bueno, junto con una maxilectomía medial, así como nada más una rinotomía lateral, una maxilectomía con abordaje de desguante facial. Y bueno, las quise subrayar en amarillo porque pues decía que era, bueno, seguía siendo como el estándar de oro. Sin embargo, pues ya con el avance de la tecnología, pues ya se hacían, creo que me parece que más la cirugía endoscópica. Y bueno, ahí les puse como un dibujito bueno, de lo que tiene que cortar la incisión para pues exponer este tumor, ya que les mencioné que es bueno, donde se localiza es muy pequeño y pues sí hay que hacer son muchos pasos para llegar a él. Y bueno, las complicaciones meramente de este tumor van a ser, pues, que si no se detecta a tiempo, pues va a llegar a una malignización, si no se tiene un buen control sobre la biopsia, y así como la recidiva. En casos de complicaciones me fui hacia bueno, las cuestiones quirúrgicas, que pues ya como les mencioné de las técnicas, puede ya terminando, bueno, cuando se hace la cirugía puede haber otros efectos como lo que es la visión doble, así como pues alguna infección por la misma cirugía, ceguera porque pues igual no es sencillo como abrir la cavidad, los huesos del cráneo, bueno, que tienen como contacto, entonces sí es como la distancia muy corta, y puede pues, ser afectado lo que es el nervio ocular, y pues también puede haber una perforación de lo que es el tabique nasal, así como pues trastornos evidentemente de la olfacción, así como pues una deformidad visual al estar expuesto este par craneal principalmente. Y eso sería todo de mi parte. Y Paloma pues les va a hacer más hincapié sobre lo que es bueno, un tumor que es muy frecuente, bueno, más maligno, y pues los dejo con ella. Gracias, Jess. Hola, compañeros. Buenos días, doctora. Vamos a continuar con el papiloma nasal invertido. La que sigue, por favor. Bueno, el papiloma nasal invertido va a ser un tumor benigno que nos va a afectar las fosas nasales y los senos paranasales. Como ya les había mencionado Jess, va a constituir apenas el 0.5% de los casos de los tumores nasosinusales. Y de los tres que ya había mencionado, que es el invertido, el fungiforme y el oncocítico, o el cilíndrico, como ella lo expresa en su tablita, el invertido corresponde al 45% del total de los papilomas sinusales. Esta diferenciación entre el invertido, el fungiforme y el oncocítico es una clasificación histológica. La que sigue, por favor. ¿Y por qué le pusieron papiloma invertido? Por las invaginaciones que se muestran en esta imagen, las invaginaciones crípticas dentro del estroma. Y esto pues va a desarrollar en el ectodermo, se va a desarrollar en el ectodermo, perdón, durante la 4ª semana de desarrollo. Y se va a crear justamente una zona de transición entre el epitelio respiratorio de la nasofaringe y el neoplásico con escamas. Perdón, la que sí. El cuadro clínico del papiloma invertido va a ser inespecífico, pero aquí les pongo los
los síntomas que puede ocasionar y el porcentaje en el que se presentan. Principalmente, y el más común, y por obvias razones, al tener ahí una masa creciendo, va a ser una obstrucción nasal unilateral. Se va a presentar en el 98% de los casos, la rinorrea en el 17%, epistaxis en el 6%, anosmia en el 4%, y una vez más, como ya les había mencionado también Jess, la cefalea y el dolor frontal son poco frecuentes. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, también el diagnóstico, como ya les había mencionado Jess, se va a hacer a través de una exploración, de una historia clínica, de un adecuado interrogatorio y una exploración física. Entonces, nos va a servir el examen otorrinolaringólico, perdón, en donde nosotros al inspeccionar nariz vamos a ver ahí esa obstrucción. Nos vamos a apoyar de estudios de imagen como es la tomografía computarizada y la resonancia magnética de ambas fosas nasales y de los senos paranasales. Perdón. Como ya les dijo Jess, esto nos va a servir para evaluar el tamaño, la extensión, las relaciones anatómicas que va a tener el papiloma y si nosotros llegáramos a encontrar alguna complicación, ya sea orbitaria o intracraneal. Y es importante también que nosotros hagamos una biopsia o un estudio histopatológico para dar con certeza el diagnóstico. Sin embargo, antes de hacer esta biopsia, nosotros tenemos que haber hecho un estudio radiológico para excluir que nuestro tumor esté vascularizado o que tenga alguna lesión en el sistema nervioso, porque si nosotros hacemos la biopsia podría resultar contraproducente para el paciente. La que sigue, por favor. Aquí. Entonces, se hizo una estadificación que se va a basar en 4 grupos para dar un valor a la invasión que se tiene en los senos paranasales y la posible malignización que pueden llegar a desarrollar. Es la clasificación de Krauss y va a ser 4 estadios en donde el tumor, T1, perdón, va a ser un tumor limitado solamente a la cavidad nasal. Es cuando los pacientes van a presentar la obstrucción nasal. T2 va a ser el tumor limitado al seno etmoidal con proporciones mediales y superiores del seno maxilar, perdón. T3 va a ser el tumor que va a envolver porciones laterales o inferiores del seno maxilar o de los frontales o esfenoidales. Y T4 va a ser aquel tumor que tiene límites más allá de la nariz de los senos paranasales y este es el que puede llegar a agarrar un cierto grado de malignidad. La que sigue, por favor. Ok, entonces el tratamiento, como ya lo mencionó Jess, para los papilomas nasales va a ser meramente quirúrgico y nosotros debemos remover la masa completamente. Y pues para este tipo de tratamientos nosotros podemos hacer un abordaje nasal con polipectomía o esfenoetmoidectomía y una rinotomía lateral y la recesión en el bloque que ya nos había mencionado Jess. Y también la recesión la podemos hacer por vía endoscópica. Y bueno, de estos tumores, los que se cree que hay una malignización variable dependiendo de la literatura y puede ser tanto del 0% hasta el 53%. Entonces, es por eso la importancia de realizar el examen histológico siempre y cuando cumplamos con los pasos anteriores que ya les había mencionado, de excluir la presencia de vascularización o de lesiones en el sistema nervioso central. Y eso sería todo de mi parte. Hola. Ay, perdón si se escucha mucho eco, perdón. Bueno, yo les voy a hablar sobre los condromas. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor, Roberto? Gracias. Bueno, un poquito de los condromas, bueno, como definición, van a ser neoplasias benignas
que se van a originar a partir de cualquier cartílago, ¿va? En el condroma nasal lo descubrió Morgan, que fue en 1982. Y bueno, se cree que su origen se debe a restos de células cartilaginosas embrionarias que van a invadir la resorción durante la endocondrosificación y van a dar origen a estos tumores. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ahí va. Vale, gracias. Bueno, van a ser poco comunes en lo que va a ser en la cabeza y cuello. Y bueno, para ser como más específicos, en la cavidad nasal y en el etmoides va a ser un 50%, que bueno, va a ser los más, bueno, los que vamos a ver más. Después va a estar en la maxila, que es un 18%. Después es un septum nasal, el 17%, paladar duro y nasofaringe es un 7% y el cartílago alar el 3%. Bueno, como les decía, no, si quieres dale siguiente, no pasa nada, gracias. Bueno, en las diapositivas más adelante tengo una imagen donde se ve que es como en la maxila, entonces para que se den un poquito de mayor idea, ¿va? Bueno, regresando al cuadro clínico, se presenta como una lesión insidiosa, lenta, generalmente asintomática y va a ser de una consistencia sólida. Sus dimensiones van a variar dependiendo de la bibliografía que encontremos, pero bueno, yo encontré como una que era como más exacta. Bueno, en la diapo se las puse como muy general, pero bueno, van a medir alrededor de 1 a 3 centímetros, mientras que los condrosarcomas, que estos van a ser los malignos, van a medir de 5.5 centímetros, ¿va? Pero pues les digo, no hay que fijarnos tanto en porque se ha reportado que hay condromas que son además un poquito más blandas, van a exceder los 10 centímetros, entonces no hay que guiarnos tanto en esta regla de 1 a 3 centímetros, ¿va? ¿Qué más? Bueno, estas neoplasias no van a ser superficiales y se van a encontrar en los planos más profundos de la mucosa. Siguiente, por favor. Bueno, va. En cuanto a diagnóstico, bueno, en las radiografías se va a observar como una densidad mixta irregular, sin embargo se presenta como un área radiolúcida que puede ser confundida con otras lesiones. La ausencia de destrucción cortical y de extensión de los tejidos blandos va a favorecer el diagnóstico de esta lesión benigna. Bueno, estas masas de tejidos con calcificación en el interior de la masa van a ir de un 75% de las lesiones y los patrones de calcificación van a comprender discretas áreas de osificación curvas o lineales. Es que les tenía que decir algo, pero ya se me fue. Perdón. Bueno, siguiente. Va, gracias. Bueno, en cuanto al tratamiento, bueno, esta es la imagen que les decía, que se va a ver un condroma maxilar. Y bueno, o sea, bueno, como en el interrogatorio, bueno, cuando nos llegue el paciente, se le va a ver como un pequeño vueltito, pero bueno, ya abriendo se va a ver así. Y bueno, en el tratamiento, como estamos viendo, va a ser la remoción quirúrgica completa con adecuado margen de tejido normal. Mientras que la mayor parte de los tumores no corresponde a una radioterapia, entonces lo mejor sería como la remoción y ya con eso veríamos si es que necesita algo más, pero bueno, lo ideal es solo eso. Y ya, listo. Hola, buenos días, compañeros. A mí me tocó el tema de angiofibroma, entonces pues empezamos. Definiendo lo que es el angiofibroma, pues es un tumor meramente benigno que se encuentra principalmente en la población joven, varones puberes y adolescentes. Tiene un origen pues agresivo, a pesar de que sea local, y esta característica de ser altamente vascularizado permite la
permite el adecuado manejo quirúrgico. Ahorita vamos a ver por qué. Se origina en el foramen esfenopalatino, causando sobre todo una epistaxis y pues una clara obstrucción nasal. Estructuras principales que pasan por el foramen esfenopalatino son ramas arteriales, como es la esfenopalatina de la arteria maxilar, la nasopalatina del nervio maxilar y las nasales superiores del nervio maxilar. Es así que este foramen es importante, pues anatómicamente comunica la cavidad nasal con la fosa pterigopalatina. Bueno, ¿ya puedes pasar al siguiente, por favor? Respecto a la epidemiología, sabemos que, bueno, da mayormente en la población joven, da un rango de 10 a 25 años, pero pues se han reportado todavía casos de pacientes todavía más jóvenes. Representa la enfermedad el 1% de todos los tumores de cabeza y cuello. Así, en el 90% de los casos se invade a la fosa infratemporal, al hueso etmoides, a la región orbitaria y al hueso esfenoides. Es importante recalcar que la enfermedad avanzada del nasoangiofibroma se puede sospechar mediante datos clínicos como son la deformidad facial, la diplopia, incluso casos de ceguera, rinolalia y déficits neurológicos. El diagnóstico principalmente va a ser clínico, aunque es como parte de la sospecha, clínicamente se sospecha, e importante lo que es la exploración física e interrogatoria en esta enfermedad, para posteriormente confirmarlo con estudios imagenológicos, como son la tomografía axial computarizada, la imagen por resonancia magnética y la angiografía. Dentro de la clínica tenemos estos síntomas, los principales debido a la obstrucción del tumor, pues es una dificultad, ¿no?, para respirar. Una epistaxis que se presenta repetidamente, un déficit en la audición, hipoacusia y rinorrea mucopurulenta. Como ya les había dicho, la cefalea y otros datos, como las deformidades faciales, son datos de una enfermedad avanzada. Dentro de la clínica, pues la obstrucción nasal puede ser unilateral o incluso bilateralmente. Las características del nasoangiofibroma es propiamente que sea benigno, pero también al ser localmente expansivo va a destruir y remodelar los huesos. Aumenta, por tanto, la morbilidad por complicaciones, como son la epistaxis fatal, una extensión intracraneal, que ya veremos que este abordaje se va a dar principalmente por neurocirugía, y una hemorragia masiva intraoperatoria propiamente durante la cirugía, que llevará al paciente pues, a la muerte, pero son complicaciones. ¿Qué pasa al siguiente, por favor? Dentro del diagnóstico encontramos el arteriograma, uno de los principales, para ver anomalías y traumas principalmente en arterias. La tomografía de los senos paranasales va a detectar sobre todo la extensión propiamente del tumor, las propias recurrencias, el patrón que tiene la diseminación, e incluso con la tomografía y la imagen por resonancia, generar estadios de la enfermedad y planear abordajes con respecto a los estadios, abordajes propiamente quirúrgicos. La biopsia se debe considerar individualmente en cada paciente por el alto riesgo de una hemorragia. Los diagnósticos diferenciales son pólipos, craneofaringiomas, esthesioneuробlastomas, condromas, cordomas, carcinoma indiferenciado y linfomas. Así es que el arteriograma funciona sobre todo para determinar el suministro de vascularización que tiene el tumor y pues permite al médico experto en
en cirugías endoscópicas, embolizar propiamente el tumor para pues disminuir el aporte sanguíneo al tumor, y por lo tanto este aporte sanguíneo que tenía el tumor muy vascularizado va a tener una menor masa y menor volumen. Así es que la embolización va a facilitar la alta vascularidad tumoral. Así facilita también la resección endoscópica del mismo. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Bueno, dentro del diagnóstico por tomografía, vamos a ver que es una masa vascular, bueno, muy vascular, que es agresiva y se encuentra principalmente en el foramen esfenopalatino y afecta sobre todo a la lámina pterigoidea superomedial. Vamos a ver erosiones óseas, ensanchamiento de las fosas nasales, y bueno, si vemos en la imagen, en la segunda imagen, vamos a ver que ya hay como una afectación intracraneal hacia los lóbulos temporales, ¿no? Entonces, estos tumores pueden ser mínimamente sintomáticos, pero pues son, ¿cómo podría decir? Si no se tratan a tiempo, pues se diseminarán o crecerán hasta afectar estructuras cerebrales. Estos tumores penetran entonces el conducto viridiano y el agujero redondo, lo que hace sospechar un origen de la placa pterigoidea y la fosa craneal media, respectivamente. ¿Le pasas a la siguiente, por favor? De acuerdo a la localización de este nasoangiofibroma, va a haber una estratificación, la de Andrews y la de Datkowski. Entonces, el estadio 1 va a ser un tumor limitado a la cavidad. En el 2 va a invadir no solo la fosa pterigoidea, sino también la maxilar, los senos, y también pues ya hay una destrucción ósea. En el estadio 3, pues hay un tumor que invade las fosas. No hay todavía un compromiso intracraneal, pero hay un compromiso extradural. En el estadio 4 va a haber un tumor que compromete intracraneal y intraduralmente, y hay una infiltración también al seno cavernoso y estructuras pues ya que funcionan, que generarán más sintomatología en el paciente, ¿no? Entonces va a apretar la pituitaria y también el quiasma óptico, generando hemianopsias. En la estadificación de Datkowski vamos a ver 1A, limitado principalmente a la nariz y a la nasofaringe. 1B, extensión hacia más senos. 2A, una mínima extensión hacia la fosa pterigopalatina. 2B, una ocupación completa de esta fosa y hay una erosión de huesos orbitarios. 2C, hay una invasión posterior a las alas del hueso esfenoides. 3A, hay una erosión de la base del cráneo y una mínima extensión intracraneal, y en la 3 pues hay una amplia extensión sin invasión del seno cavernoso. Esto se va a ver entonces no solo, bueno, radiológicamente, sino imagen por resonancia magnética y tomografía computada. Entonces, bueno, es importante saber los estadios para saber el tratamiento y el adecuado manejo de cada paciente. Los pacientes menores de 14 años en estadios avanzados, sobre todo se ha demostrado que tienen mayor riesgo de una recurrencia y estadios más avanzados de este tumor. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, respecto al tratamiento, hay que resaltar que el manejo primario va a ser necesario si el tumor aumenta de tamaño muy rápidamente, porque este es un tumor benigno que es progresivo. Entonces eso es como anormal. También saber si obstruye la vía aérea superior, y entonces pues el paciente tiene esta dificultad para respirar. Epistaxis repetitivas, en las cuales pues lleva al paciente incluso a tener como un cuadro anémico. El abordaje quirúrgico debe seleccionarse de acuerdo a la localización, a la efectividad de la embolización,
a la edad del paciente, la experiencia del equipo quirúrgico, como ya les había dicho, tiene que ser un cirujano que sea experto en la elección de tratamiento quirúrgico y que sea experto en embolizaciones. Y bueno, hay que resaltar la radioterapia, la terapia antiandrogénica, la radioterapia y la terapia androgénica se usan sobre todo si el tumor no se puede tratar mediante una resección o una embolización. Y la quimioterapia también puede darse a base de doxorubicina y dacarbazina. Y recientemente el uso de la embolización, que ha sido como una de las más efectivas. Sin embargo, no hay suficiente evidencia con respecto a llegar a las metas de curar la enfermedad. Entonces, se utiliza sobre todo en el método quirúrgico, vías endoscópicas y vías abiertas. Pero se usa sobre todo la vía abierta, la cual tiene incluso más complicaciones locales y sistémicas, porque, bueno, el abordaje debería hacerse con base en los estadios que podría brindar una vía endoscópica. La vía endoscópica tiene la facilidad de que vamos a ver estadios, vamos a ver que hay una menor recurrencia del nasoangiofibroma, vamos a ver menor pérdida sanguínea durante la cirugía y vamos a ver que los pacientes tienen una menor morbimortalidad y con respecto al nasoangiofibroma. La cirugía entonces es el tratamiento de elección y la vía depende del estadio clínico y el estado general del paciente. Le pasas a la siguiente, por favor. Ya por último, vamos a utilizar en el tratamiento de la angiogénesis que genera este tumor, antiangiogénicos como son el celecoxib, la talidomida y el etopósido. No encontré mucha literatura que hablara porque es muy reciente este tratamiento, pero hace que el tumor no esté tan vascularizado y entonces, por lo tanto, sea menor la probabilidad de una hemorragia masiva durante la cirugía, ¿no? Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, compañeros. ¿Tienen alguna duda? No, gracias. Todo bien, gracias. Bueno. Bien. Pues muy bien todos. Creo que tienen clase ahorita, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, entonces, pues estuvieron muy bien sus exposiciones, la investigación que hicieron, muy clara.